¿Qué tal, amigas y amigos? Una semana más al día. Este programa de televisión semanal que se transmite a través de Teaca Televisión, Tenor Televisión y de Radio Televisión Moan, como ustedes ya saben, y que siempre intentamos conversar y hablar y reflexionar sobre algunos temas de actualidad y que tienen cierta trascendencia, o por lo menos importancia entre nosotros y entre la ciudadanía, que es de interés general, ¿verdad? Como siempre, un saludo muy cordial de parte de compañeros y compañeras que me acompañan, como siempre, Arminda Merian, que es licenciada en psicopedagogía, especialista en educación infantil y adolescente, y Antonio Merian, que es licenciado en ciencias religiosas y máster en educación y orientación de educación familiar. Y un servidor que soy psicólogo, pero siempre también quiero reivindicar mi rol y mi papel como licenciado en filosofía, que también es importante, por lo menos tiene su importancia desde el punto de vista como aporte a la educación y a la sociedad general hoy día. Bueno, hay una expresión que se dijo hace unos años, salir del armario. El armario era cuando había personas, hombres y mujeres también, que tenían doble sexo, que eran homosexuales y que nunca se atrevieron a salir y salieron y ya dieron a conocer y ya hoy hay grandes asociaciones, entidades y ya tienen sus derechos, incluso como pareja de hecho y con derecho incluso a ser padres o ser madres. Pues exactamente igual extiendo la palabra a lo que significa salir del armario desde el punto de vista anímico o psicológico o lo que reporta y tiene que ver, se relaciona con las enfermedades psicológicas o psiquiátricas, entre ellas la depresión, la ansiedad. Y lo digo porque ha habido grandes depresivos en la historia, grandes de depresión, como por ejemplo Tiberio, Abraham Lincoln, que fueron depresivos, Churchill, que tuvieron también grandes episodios y momentos de fuerte depresión, pero ahí quedaron. Hoy, sin embargo, sobre todo gracias a ese salir del armario que antes apuntaba, a grandes deportistas o políticos que ya manifiestan y ya no tienen miedo a manifestar que han sufrido una depresión, un estado de ansiedad y se han tratado, ya se han tratado y demás. Que por cierto, ustedes saben muy bien que está claro que cada uno de nosotros en el trayecto de su ciclo vital de su vida ha tenido por lo menos un estado, un acceso, un episodio como mínimo depresivo a lo largo de su vida, de los cuales lo que hay también que decir es que tiene tratamiento, que se puede recuperar, que hay tratamiento ad hoc a tal efecto para este trastorno, ya se puede hablar de diferentes alternativas de tratamiento, y que solamente un 15 o un 20% de la población que lo sufre tiene acceso o es consciente de que puede ser tratado. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando, y hablamos en el programa anterior de la pandemia, y una de las consecuencias de los efectos colaterales de la pandemia es que la gente han entrado niños, adolescentes, adultos, mayores también, por supuesto, gente mayor, en estados depresivos como consecuencia de la pandemia, y no solamente de la pandemia, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, y hoy día se da. Por otra parte, solamente decir que el día 13 de enero de este mes, el mes de enero de este año, la ONU lo ha declarado como el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que es al fin y al cabo otra especie de pandemia que cada vez aumenta más y que puede constituirse, como ustedes también sabrán, en una de las enfermedades psíquicas más importantes y más a tratar durante este siglo. Con este preámbulo, con esta introducción, vamos a intentar conversar algo sobre la visibilidad de este trastorno o la invisibilidad, que hasta ahora ha sido en parte invisible, pero que ya siendo cada vez más visible, afortunadamente, y a lo mejor también gracias a estos deportistas, a estos artistas incluso del cine, y hasta políticos que ya no se cortan ni un pelo y ya dicen que ellos han sufrido también por la depresión y que como aquel que tiene, se le rompe una pierna o tiene un problema en el riñón, asiste a un especialista en neurología o a un traumatólogo, también en este caso asiste a un psiquiatra, a un neurólogo o a un psicólogo, que son los únicos especialistas facultados para tratar este tipo de problemas. Arminda, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Pandemia, como consecuencia también existe esto,
existe, que la gente cae en estado depresivo y que estamos también en un año, en muchos años ya, en el que se le da cada vez más importancia a la salud mental, que a los trastornos que tienen que ver con el estado de ánimo y con la mente, ¿no? Francamente es genial que cada vez más se hable de este tema, ¿no, Paco? Porque también, sobre todo los chicos o adolescentes, tienen mucho miedo a ir a un psicólogo, un psiquiatra o incluso a poder consultar con un orientador de centro, un psicopedagogo, la situación que le está ocurriendo a nivel anímico, ¿no? Es verdad que las chicas son más propensas, ¿no?, a nivel general, y los chicos cada vez se están animando más, ¿no? Yo creo que a nivel cultural también ha estado esa tala de los chicos no lloran y no somos fuertes y toda esta historia que bueno, afortunadamente cada vez se va quitando más, ¿no? Porque realmente los chicos sí que lloran, es necesario llorar, es humano y es fundamental precisamente para salir de la depresión, ¿no?, para poder pasar al siguiente estado. Con lo cual es genial que cada vez más podamos hablar de esto, ¿no? Porque en cuestión, en concreto a mí me llegan también muchos chicos con temor, ¿no? Primero de estoy loco, siempre, ¿no? Estoy loco por lo que me está pasando, y en ocasiones son crisis, como tú bien decías, momentáneas, ¿no? Porque están pasando, pues fíjate, yo he cifrado que en muchas ocasiones segundo de bachillerato es un momento de bastante crisis, porque hay mucha presión, hay presión por tiempo, porque está la EBAU, porque los profesores están muy nerviosos, porque también quieren que esos alumnos pues tengan las notas y que hay una nota de corte X, ellos, los papás lo mismo, quieren acceder a las carreras de no sé qué. Entonces llega un momento en el que esa presión, los que pueden la sostienen hasta el final y posiblemente estallan en verano, los que no estallan antes. Es decir, sí he cifrado que segundo de bachillerato hay una época ahí en los chavales de necesidad de apoyo, de necesidad de acompañamiento, de ser escuchados, porque sí que pasan por mucha tristeza o pasan por frustración, pasan por muchos temores, ¿no? De podré, no podré, de incertidumbre. Y bueno, en líneas generales, también ahora, vuelvo a decir, con el tema de la pandemia, pues están viviendo mucha cuestión de aislamiento, ¿no? De hecho, me planteo, vamos, en estos días, el poder hacer por videollamada una especie de terapia de grupo con jóvenes y adolescentes, porque todos hablan exactamente de lo mismo. Con lo cual, Antonio, podríamos concluir que los estados de ánimo decaídos, estados, digamos, de baja moral, por una forma, para hablar coloquialmente, sin llegar a profundizar técnicamente lo que es el término depresivo, es un problema serio para la familia. Sí, no, lo que decíamos como anecdótico de la señora, que se simbolizaba mucho más en la señora, lo dijimos tiempo atrás, ¿no? Sí. Que alimenta su dolor, alimenta su enfermedad, alimenta su estado de ánimo depresivo y cambia el tono de voz, como mucho más sufrido. O sea, se hace una especie de caparazón de permanencia en la depresión y en la queja y en el lamento, ¿no? Así hasta que se muere. Esto se contagia. Yo recuerdo a mi madre, yo recuerdo a mi abuela, yo recuerdo a mi padre, que también, yo tenía un tío que era propenso a la locura, suelen surgir esos temas que son referentes, te parece ¿entiendes? A tu madre, Claro, y alguien que ya murió y que murió en esa situación deprimente, ¿no? De insatisfacción de la vida, de pocas ganas de vivir, de la lucha nula por superar. Por eso me encanta el título de la ONU,
dice, la ayuda a superar. Y entonces la ayuda a superar la puede buscar y la debe buscar en técnicos de esa ayuda, esto como se llama, moral, externa. Pero o sales tú o no sales. Y eso te lo va a decir cualquier profesional y cualquier persona que entienda de esta situación. O sales tú o no sales. El psiquiatra puede decirte, te voy a ayudar a ponerte en línea con este tratamiento que te permita dormir más tiempo, que equilibre tu nerviosismo, tus situaciones de tal, pero prepárate a iniciar tú el camino. Si esto lo aprendemos desde niño, yo siempre, año por año, a partir de tercero de la ESO, tercero, cuarto y primero de bachiller, que donde yo daba las clases, primero, segundo también, pero eran pequeñillos y no... Siempre hablaba de la depresión. Y siempre decía que de la depresión se sale. Y les contaba mi experiencia. Yo de pequeñito, cuando se estaba poniendo el sol, me encantaba ir a luz apagada, no, porque no teníamos luz eléctrica, pero no encendía una vela, me metía en un rincón, siempre el mismo, me ponía en estado fetal y jugaba a deprimirme. Y entonces aparecían todas mis ¿cómo se llama esto? Mis problemas, ¿cómo? Tus neuras. Claro. Sí, no. Aquel amigo que me trató con desprecio. Todos tus problemas. Mi padre que no valoró lo que hice, sino al contrario. Mi abuelo que además por toda respuesta me dio un cogotazo. Mi madre que me dijo, no me estés hablando de tonterías y tal, y déjate de boberías provocadas. Yo no lo sabía en aquel momento, ahora sí, por el miedo a que su hijo se enfermara. Y entonces había que espabilarlo y rápido. Entonces cuando yo hacía ese día, mis razones para estar fastidiado, decía, bueno, basta porque me estaba gustando aquella situación. Se vivía placenteramente el dolor, el sufrimiento, la negación, el que no te quieran, pensar que no. Entonces yo, se acabó. Y me levantaba, echaba a correr y además instintivamente corría por ahí alrededor de la casa y luego ella me venía a cenar con todo, ¿no? Decía Víctor Hugo, que tú lo acabas de decir, además es cierto, es la enfermedad dulce, ¿no? Víctor Hugo. Sí. Y luego Stubenberg hablaba de la dama negra, la señora dama negra, que es el estado ese de melancolía que acompaña toda la depresión y que tú estás hablando ahora de posibles tratamientos. Un posible tratamiento, una alternativa, otra más, es la meditación, es decir, reflexionar, aislarse durante 10 o 15 minutos diarios para pensar en uno mismo, aparte de otras cuestiones que también se pueden implementar como tratamientos efectivos, porque además, como tú decías, he insistido en adolescentes, en jóvenes, en personas mayores, ancianos, en adultos y en parejas. La mayor parte de las depresiones son reactivas, es decir, se deben a acontecimientos estresantes que influyen en la persona negativamente y que se pueden tratar de algunas, ¿no? Como por ejemplo la depresión mayor, que científicamente hablando, técnicamente hablando, tiene que ver posiblemente con algunos caracteres hereditarios, pero en general hay que dar un mensaje de optimismo respecto al tema, ¿no? Y tú hablabas, Arminda, es que los jóvenes y los adolescentes, los niños, también tienen lo que llamamos problemas o alteraciones afectivas. O sea, son problemas, son distorsiones de la afectividad que también se da en niños, en adolescentes y que también, en algunos casos, creo que no de forma correcta, se trata en ciertas instituciones a través de la solo medicación. Y yo creo que hay incluso estudios que hablan del efecto pernicioso de la benzodiazepina, que es los típicos tratamientos farmacológicos, sobre todo cuando son intensivos y son continuos, son únicos tratamientos. En un primer momento, posiblemente sí que haya que implementarlos para poder después aplicar otro tipo de alternativas más terapéuticas, más educativas, ¿verdad? Por eso para mí es muy importante, siempre que cualquier
niño, joven, adolescente, viene a despacho, no solo viene él, viene toda la familia. Yo hago una intervención sistémica, para mí es fundamental, porque realmente, y lo he comentado en algunos foros, ¿no? Para mí es como un puzzle. Si yo con la pieza de un puzzle no hago nada, ¿no? Necesito que esté todas las piezas del puzzle para poder cuadrar, porque aunque en esencia parezca que es ese niño, esa niña, ese chaval, el que está viviendo esa situación, realmente nos está afectando a todos. Pero ya no solo que nos está afectando a todos, sino que, como tú bien dices, Paco, puede ser un síntoma de algo que está ocurriendo a nivel familiar. Y a lo mejor, pero no tiene que ser unas carencias afectivas sustanciales, ¿no? Sino a lo mejor son carencias muy sutiles que realmente los papás no se están dando cuenta por lo que sea, o situaciones que se vienen dando, y que al venir todos a terapia, vamos a decir, a psicoterapia, o a poder estar en ese acompañamiento, en ese proceso de acompañamiento, nos vamos percatando que efectivamente ese niño y esa niña, hay estrategias que le pueden ayudar a ir solventando, pero que también los papás no solo pueden acompañar desde casa, sino que además también ellos, hay muchas cosas que pueden ir pues modificando, ¿no? Realmente. Sí, además se habla incluso de ciertos efectos perniciosos perjudiciales de vivir en ciudades, que a veces aumentan el problema por el ruido, las prisas, el estrés, la contaminación acústica y la contaminación física también. Pero tampoco creemos que hoy día la ciudad-campo está muy relacionada, porque ya hay una mayor globalización, ¿no? Y que en todas partes, en todas situaciones, tú tenías que trabajar también antes de nuestra sociedad rural canaria, en la que había cierto tipo de trastornos, de comportamientos anómalos, de disfunciones conductuales, ensimismamientos, melancolías, y que una especie de cajón desastre, y que luego se trataban en los manicomios con los famosos choques, únicamente, ¿no? Y con los loqueros, ¿no? Afortunadamente todo va evolucionando, y hoy tenemos ya tratamientos multidisciplinares, médicos, medicamentosos y no medicamentosos, que acompañan y con una alta efectividad. Recuerdo el caso de una persona, yo tratándola, ¿no? Y se sale adelante, cansarse físicamente, es decir, agotarse físicamente, siempre en un primer momento un apoyo farmacológico mínimo, acompañado por supuesto de un especialista y de un psicólogo, de un médico, ¿no? Y luego tener capacidad para el ejercicio físico, para caminar, para andar, para hacer gimnasia, para lo que sea, diariamente, imponérselo aunque le cueste, porque eso aumenta el nivel de serotonina y de dopamina en el cerebro, que es un componente importante para elevar el estado de ánimo y para la salud mental. Sí, yo tenía, perdón Paco, un profesor de psicología que decía, la ansiedad se suda. Pues justamente. Me llamaba mucho la atención, pero siempre le decía, la ansiedad se suda. Sí, se suda. Y bueno, ese tipo de cuestiones, ante Antonio, afortunadamente, además, con experiencia propia, Antonio, muy bien, me alegra. Es cierto. Porque además es bueno verse cierto ensimismamiento en nuestra propia desgracia, entre comillas, pero para que luego se salga de ahí. Como llorar. Llorar es una catarsis, es importante que la gente llore, ¿no? Pero no de forma permanente, pero como una forma de desahogo y de catarsis, para que la persona agarre fuerza y sepa encontrarse con realidades más positivas. Estamos con ustedes enseguida comentando este tipo de problemas y otros después de este pequeño descanso. Nos vemos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz.
Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. De nuevo con ustedes, amigas y amigos de TACA Televisión. Estamos en este tertulia de Al Día y estamos conversando sobre un tema crucial, un tema incluso podemos llamar la atención en cuanto a que tiene una gran relevancia, sobre todo incluso ahora mismo en Canarias hay un plan de 4 años de salud mental en el que se está hablando, se está proponiendo, y supongo que también pondrán los medios para ello, para aumentar los recursos humanos y materiales en el tema de la salud mental de los adolescentes, de las familias y de los mayores en general, ¿no? Y todo viene a raíz de que con la pandemia han aumentado, por lo menos se han hecho más visibles y más graves este tipo de trastornos de ánimo deprimido y de depresiones y ansiedad, y de que se ha hecho más visible respecto a que ya hay grandes modelos mundiales que son los deportistas, incluso los políticos y los artistas, que han declarado que han tenido que hacer un parón en sus vidas porque se han sentido desfondados, se han sentido anímicamente mal y han tenido que involucrarse en un tratamiento para superar esos estados que se han superado y que muchos tienen pruebas fehacientes de que han seguido adelante mediante los adecuados tratamientos, ¿no? Y además, a mayor abundamiento de que en este mes de enero la ONU declaró el 13 de enero como Día Mundial de la lucha contra la depresión y los estados de ánimo deprimido o contra la ansiedad, la depresión en general. Bien, habría un par de aspectos más que ir tocando, que ir hablando. Hemos hablado incluso de algunas posibilidades de tratamientos efectivos que existe. Lo que pasa es que a veces hay un alto porcentaje que no se tratan y de que nadie se asombre, nadie se asuste, porque todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida por algún estado de depresión por cualquier causa o con sus respectivas consecuencias de bajo de ánimo, de falta de apetito, de problemas de sueño, de poco gusto y demás, ¿no? Tiene solución si se aplica un tratamiento adecuado. A veces nos preguntan y nos hablan y planteamos en simposios, congresos, las causas. Las causas nunca se saben ni nunca son claramente definidas, ni se puede hablar de un perfil exacto, porque puede surgir un desencanto amoroso, un duelo por la pérdida de una persona querida, el estrés de una persona que está de forma años y años, de forma continua, cuidando a un familiar en su casa, una persona mayor que está en soledad en su casa, que a veces muere en soledad o que también siente la soledad en la residencia. Las cosas son múltiples y variadas y depende de cada persona, de cada historia y de cada experiencia. Y eso es lo que más o menos hay que probar sin hablar de causas bien definidas o bien delimitadas, pero sí existen, ¿no? Arminda, ya también lo comentaba con Antonio, ¿no? A lo mejor, y eso también hay que tenerlo en cuenta, hay ciertos estados de ánimo deprimido o de futuras depresiones
que se engendran de forma temprana en épocas de la adolescencia y de la infancia, ¿no? Por ejemplo, un niño o una niña maltratada, un niño o una niña estresada, por ejemplo, por haber sido abusada sexualmente, abandono, en el que, digamos, existe lo que se llama, que antes también apuntaba, la indefensión aprendida, es decir, se ha aprendido a ser indefenso, a estar mal, no ha habido estímulos positivos suficientes para seguir adelante, y eso a lo mejor, si no se recupera y si no se trata a tiempo, puede degenerar en que cuando se sea mayor no se sepa enfrentar las dificultades de la vida, ¿no? Ahí, Paco, es cierto que hay muchos niños que viven mucha ansiedad y mucho estrés. No lo aparenta, pero el estrés es uno también, ¿no? Y ahí tú me ayudas más, es decir, sabes más acerca del tema por lo que comentabas, ¿no? De las causas y demás. Para mí, uno de los factores fundamentales también, entre otros muchos a nivel genéticos y demás, tiene que ver también el estrés, ¿no? Que incluso aunque hay una predisposición, si se da una situación de estrés se desencadena de una manera más rápida, ¿no? Por eso también toda esta cuestión, como tú comentabas antes, ¿no? Del mindfulness, de esa meditación, de poder tomar conciencia de nosotros, de esa tranquilidad. Porque creo que al final también un poco la clave tiene que ver con en la medida en que nosotros nos estemos fortaleciendo, ¿no? Y también, Antonio, creo que cuando tú comentabas antes, ¿no? La situación que vivías de pequeño, de alguna manera te estabas como legitimando, ¿no? Yo creo que ahí había un contar contigo. En ese momento estabas como contando contigo, bueno, no tengo nadie de fuera que me sostenga, que me pueda legitimar todo esto, porque a lo mejor no estaba la conciencia en aquel momento, lo que sea, ¿no? Y ahí de alguna manera yo creo que tú experimentabas el poder contar contigo, el poder contar con yo estoy aquí, me sostengo, mira todo esto y tal. Y cuando uno puede contar contigo ya no hay soledad, estás tú, ¿no? Y a partir de ahí entonces solo queda poder desplegar alas, ¿no? Porque realmente creo que al final lo que ocurre en la depresión es que no puedes contar contigo, ¿no? Y esa soledad que experimentamos la puedes experimentar con muchísima gente y sentirte solo, o puedes estar tú solo y sentirte pleno. Entonces, ¿en dónde va la situación? Pues creo que es en ese proceso personal y en esa toma de conciencia y en esos momentos en el que podamos conectar y sostenernos, ¿no? A nosotros mismos, ¿no? Que no es fácil, pero con acompañamiento y con procesos personales normalmente sí que se puede. Antonio. Hombre, Arminda ha puesto el dedo en la llaga. Yo creo que efectivamente, más que solo, los ancianos, las personas mayores, nos sentimos desplazados. Realmente desplazados, a lo mejor no, pero la familia que está a tu alrededor va observando tu deterioro. No recuerdas una palabra. Te dije que iba a comprar esto, no me acuerdo. Te dije ten en cuenta tal cosa y no la has tenido y ha pasado esto. Entonces ya no se puede contar. Esta persona ya no da confianza para contar. Si realmente alguien repesca a esa persona desde el barro del río o de la sequía por la que pasa el agua y la upa, entonces vuelven a encajar todas sus cualidades, todas sus capacidades y se merman esas deficiencias, ¿no? Entonces, en la edad ya madura, en la edad del deterioro, porque hay que ser realista y hay que empezar a ver que ya te dice el médico, cuando se levante de la cama después de estar en postura supina o boca arriba, mucho tiempo, muchas horas, siéntese y espere 2-3 minutos para que el cuerpo se equilibre y usted no se maree y se caiga. Pues sí. Esto no lo he hecho en mi vida.
nunca me saltó de la cama y fuera, y a levantarse, correr lo que andar, haga falta. claro. Ahora lo hago porque he observado que efectivamente en cualquier giro que vayas a dar Sí. para pasar sientes este devaneo, ¿no? Sí. Lo mismo cuando hablas, la palabra adecuada que tuviste en la mente desapareció y entonces tienes que recurrir y por la formación que puedas tener, puedes acudir a los Soliloquio. no, las palabras iguales. Ah, sí, A los asociación. sinónimos. Asociación de palabras, claro. A los sinónimos. A dice los aquí. sinónimos, Sinónimos, acudir a los sinónimos. Si tienes Claro. la preparación o tienes la humildad de remitirte al colectivo que tienes al lado y te dan la palabra, te dan rápidamente Sí, porque son- lo has especificado. Claro. O sea, pero eso es una torpeza del deterioro que efectivamente, aunque te cueste, tienes que aceptar. En el momento que aceptas, deja de ser tu enemigo. No se le puede decir a una persona mayor, fuérzate, es que no tengo fuerza. Claro. Entonces, es encajar el tema, pero encajar con aceptación. Tienes otras cualidades que desarrollas mejor. Las hay. Es cuando estás sereno, cuando estás tranquilo, tu conversación fluida, ¿entiendes? Pues vuelves a ocuparte. Es decir, lo que duele mucho es, por ejemplo, ya te lo dije, ¿recuerda qué fue lo que te dije? Mira, ven, entonces resulta que nos están tratando como niños que empiezan a aflorar y que les obligamos, les forzamos a que repita lo que dijo para que agudice su memoria. ¿De qué memoria estamos hablando? ¿De la corta, de la media, de la larga? ¿Qué refuerza? La larga está reforzadísima. Está reforzado, la tiene. La media cada vez se va acercando más a tu realidad. Y la inmediata no me preguntes qué almorcé, qué cené anoche. Sí, hay algunas cosas que a veces, por ejemplo, dice, es que no me acuerdo, son ya asociaciones de gente incluso mayor, si dejé el chorro abierto. No, mire, hay una solución. Cuando vaya a hacerlo, repítaselo. Estoy cerrando el chorro, estoy cerrando el grifo, estoy cerrando la llave del gas. Se lo repita usted a sí mismo y entonces ya verá. Me tomé la medicina. Ya me tomé la medicina. Y hablando de medicina, ya hemos hablado, la ansiedad se suda. Ejercicio físico, andar. Ya decía San Agustín, solvitur deambulando, se soluciona andando. Si hace falta en un primer momento tomar una medicación mínima para poder fortalecer el organismo y ponerlo a disposición de otro tipo de alternativas psicoterapéuticas, pedagógicas, educativas y psicológicas. La meditación diaria de 10 o 15 minutos, escuchando música, una cosa suave, tranquila, y sobre todo una cosa importante. Mire, aquí estamos una persona que es muy joven, que no tiene afortunadamente de momento estos problemas, tendrá otros, pero estos no, está una persona mayor y yo. Pues el estar aquí con ustedes ahora en esta tertulia, y gracias a esta televisión, nos ayuda, porque nos pone en contacto con la realidad. Ejercitamos nuestras experiencias y nuestros conocimientos, que todavía son útiles a estas edades. Y entramos y también una solución muy importante, por supuesto, el contacto con nosotros. Ya me decía esta paciente incluso, ejercicio físico, una suave medicación, la meditación de 10 o 15 minutos diarios para hacer una pequeña revisión de vida por las noches y tener a alguien en quien confiar, que también es un motivo de felicidad y de ayuda. Es decir, estar en contacto con personas no tóxicas, sino que ayuden, que animen, la amistad, la querencia, la familia, no crítica, no de juez, sino que ayude y que acompañe. Es decir, está probado que aquellas personas, gente incluso mayor, que también apuntaba ahora Antonio, que están en contacto con personas, que se socializan, que tienen apoyos sociales, combaten mejor ciertas enfermedades e incluso tienen mayor esperanza de vida, porque estar en contacto con nosotros aumenta el nivel de que se segreguen ciertos neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, las endorfinas, que son neurotransmisores cerebrales
que tienen que ver, que se relacionan con el estado de humor, con el bienestar, con la salud física y psíquica. Señores, no estamos pidiendo gran cosa, ¿no? Es decir, estamos dando pequeños consejos que son útiles y que están al alcance de cualquiera y que deberían implementarse en los centros de salud, donde cada vez más son más necesarios y se están implementando los equipos multidisciplinarios. Educadores, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, neurólogos, médicos de medicina en general. Es decir, hay un conjunto de tratamientos que estamos tratando aquí, que estamos implementando aquí y que yo creo que están al alcance de cualquiera, que se pueden hacer y que se pueden incluso implementar desde que se es joven, desde que se es niño. Estamos con ustedes enseguidita después de esta pausa, ¿sí? El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Estábamos hablando un tema que creo que puede interesar a la mayoría de los que nos escuchan y nos ven. Antonio Melián estaba hablando ahora mismo de las personas mayores y estamos incluso dando algunas alternativas de tratamiento pedagógico, educativo para resarcirlas y para que se sientan las personas útiles en cualquier nivel y categoría profesional que hayan tenido. Soledad. Fíjense ustedes que en las personas solas, las personas que padecen, no que están solas, por propia iniciativa, para leer, para escuchar música o para pensar en sí mismos, sino las personas sometidas a la soledad aumentan el nivel de cortisol que se segrega, que es una hormona, tóxica, digamos, y que tiene que ver, como también apuntaba antes, que se segrega a través de las suprarrenales y que es justamente uno de los componentes más importantes del estrés psicológico, ¿no? Bien, pues esa soledad se padece principalmente en la gente mayor, por muchas causas. Evidentemente, hay uno de los tratamientos que también se implementan y se aconsejan y que se dan y se proporcionan en el tema de la depresión es le llamamos la dieta alimentaria, es decir, una buena alimentación a cualquier edad, por supuesto en la gente mayor. Antonio, efectivamente, la gente mayor está más sometida que otro sector de la población a sentirse solo. Digo sentirse solo, que no es estar solo, porque como dijimos anteriormente, estamos hablando, se puede sentir solo 2 horas leyendo, y no soledad, está leyendo. Estás con un montón de gente. Claro, o estás componiendo, o estás tocando la guitarra, y tienes 85 años. Ayer, por cierto, vi el otro día un documental
una persona de 94 años, un historiador hablando de los nazis y demás, de los judíos, qué cosa, qué elegancia, qué lucidez. ¿Y por qué la tiene? Porque lo ha practicado, Tomás. Claro. Sí, no, evidentemente la soledad tiene muchas facetas, como todo en la vida, ¿no? La soledad, incluso inducida por tu propio cerebro, porque claro, sabes, has oído decir muchísimas veces que para estar solo, para sentir la soledad no hace falta estar solo. O sea, puede haber una reunión familiar donde tú estás solo y la gente está súper acompañada, pero son temas que absorben la capacidad del tema, la razón del tema, absorbe a la gente más joven, a gente activa, y se está hablando, por ejemplo, del paro, se está hablando de la economía, absorbe, por ejemplo, el conocimiento que puedan tener cada uno de los tertulianos, y que ya tú te vas dando cuenta que puedes tener muchos valores, pero cortar por lo sano, introducirte en el fragor de la batalla para tú decir algo, te parece más un poquito fuerte, ¿no? Porque aquello está ardiendo, aquello está enfocado, aquello tal, y aquello no va con tu manera de reaccionar, está limitado. Entonces, todo esto se produce. Si yo acepto, por motivo de edad, de haber vivido, yo fui tertuliano con la misma pasión con que lo están siendo, y voy a escuchar por dónde va el mundo, por dónde va la vida, yo inmediatamente me integro activamente en esa discusión. Otra cosa es que la soporte, es decir, que esa discusión puede durar horas porque se van derivando a otros temas y yo empiezo a agotarme. Claro. Pero por mor de mi deterioro por edad. Pero que hay recursos para la soledad infinitos. Así como yo de joven, recuerdo que con 16 años mi padre me lleva aparte y me dice: tengo que consultarte algo. La primera vez que mi padre me consultaba, ya lo he contado alguna vez, mi padre tenía ilusiones de montar una granja de gallinas y me consulta. Yo veo a mi padre disfrutando, aparte del trabajo que tenía de maquinista de un pozo de agua, verle disfrutar con sus animales y tal, que él era muy propenso a este tema de los animales. Y decirle sí fue para mí quizás conscientemente la primera decisión, aparte de haber decidido irme al seminario y tal, que eso lo tenía más claro porque me tocaba una solución externa que me parecía productiva, que me parecía estimulante para que mi padre entrara en una nueva área que le pudiera dar. Yo no voy a hablar del resultado de la granja. Entonces, de la misma manera que yo no se me olvida que a los 16 años tampoco se me olvidan los estímulos que la familia crea en mí. La participación, la comunicación, la consulta, el apoyo, el tirar de ti para colaborar en algún trabajo y tal, eso es lo que a mí me salva del ostracismo. Y yo les ruego que si cuando tengan una silla rota y el abuelo fue carpintero, si el abuelo no puede arreglarla, estén pendientes, cojan un martillo, cojan clavos, lo que él te diga que coja o cola, y haz lo que te está diciendo, porque es el que más sabe, carrero de silla. ¿Claro? Si tienes un problema de contabilidad y tu padre fue contable toda la vida en un banco, pues consúltale, dale los resultados de tu esto y hazle caso a lo que te va a decir, porque es lo que ha hecho toda su vida. O sea, la utilización del saber reutilizado en la vejez rejuvenece. Ciertamente. Hay un principio activo, hablando de algunas soluciones
que es la oxitocina, ¿no? Que saben ustedes cómo se promueve, porque a veces viene en los medicamentos, pero hay soluciones más sencillas. El contacto físico, el abrazo, incluso el beso, quizás ahora está un poco más prohibido, más vetado por la pandemia. El abrazo, el contacto físico, el sentirse cuidado, sentirse querido, incluso el ejercicio, incluso me decía, han dicho, el chocolate, la gente mayor que toma el chocolate. Es decir, a veces hay principios activos en los medicamentos que son más fáciles de retomar y de proporcionar al organismo a través de estos tipos de ejercicios que estamos comentando, que son formas científicas, no es paparruchas, no es de los fórmulas de los videntes, ni de los coaching, que cualquiera hace un coaching y ya está tratando hasta depresiones. No. Son comprobaciones científicas hechas por psicólogos, por neurólogos y por psiquiatras, ¿no? Pues también son alternativas que estamos comentándolo aquí, y lo que decía Antonio ahora también, sentirse útil, ser escuchado, y lo que tú decías, personas mayores que hay que contar con ellas, que hay que reconocerles sus conocimientos y su experiencia en los oficios, como arreglar la pata de una silla, o como estos miles de ejemplos, que si contamos con ellos y les acompañamos, para ellos mismos significa un resarcirse y un ejercitar su vida, que todavía está ahí, y que desgraciadamente, Arminda, en algunos momentos la propia sociedad, las propias instituciones son los más culpables de ese ostracismo y de ese abandono. Justo iba a comentar eso también, ¿no? Yo creo que tiene que ver con una cuestión social y con una vivencia que estamos teniendo, ¿no? Incluso de obsolescencia programada, ¿no? Que pasa hasta con las lavadoras, que están ya solo para que duren 2 años como mucho, ¿no? Cuando antes una lavadora te duraba 10 años perfectamente, ahora ya está todo creado como para que dure poco, rápido, ya y eficaz, ¿no? Y creo que esta visión no nos ayuda para nada para entender al ser humano, nos ayuda para entender las máquinas, pero no al ser humano, porque el ser humano no es una máquina, ni es virtual como decimos, ¿no? Y realmente creo que esta imagen de la competitividad, del todo ya, de cuanto más competitivo, cuanto más eficaz, mejor, ¿no? Que estamos llevando a nivel social, hace que efectivamente los niños se queden un poco al margen porque todavía no saben, y los adultos ya, los mayores, se queden totalmente al margen porque tampoco saben ya, ¿no? Están ya obsoletos, ¿no? Claro, un poco. claro. Y vamos, yo te agradezco, Paco, porque antes hablabas de mi juventud. Desde esa parte, bueno, ya no tan joven, pero pues lo veo de totalmente otra manera, lo veo, claro, pues otras culturas, por ejemplo, como los indios cherokee, ¿no? Realmente veían que sus mayores eran los sabios de la tribu, y se escuchaba a los mayores muchísimo, porque eran todos los que portaban esa sabiduría, ¿no? Entonces yo creo que a los jóvenes, y bueno, quizás a los no tan jóvenes como yo, pues sí lanzar este apunte de decir, oye, pues es muy importante seguir escuchando a nuestros mayores, porque sí, aunque parezca que no están tan al día con las nuevas tecnologías y tal, que nos parece que ahora es lo máximo de todo, realmente sí que saben muchísimo de la vida, saben muchísimo del ser humano, y creo que son los que nos van a dar muchas claves que ya se nos están olvidando, ¿no? Antonio, sin regresar todavía al principio de nuestra exposición introductoria, no pasa nada. Hay que hacer visible esta disfunción, este trastorno, es decir, el trastorno invisible, le llamo yo, hasta ahora invisible, pero ¿por qué no podemos expresar cuando nos duele una muela, me duele la muela, o tuve un esguince de tobillo y tengo que tratarme? ¿Por qué no expresar, mira, es que estoy bajo de ánimo, es que no sé qué me pasa, ¿no? Y entonces recurrir al especialista competente en la materia. A mí se me ocurre pensar que cuando has sido muy operativo, has sido una persona ágil, una persona resolutiva, el resto que está a tu lado no permite con alegría tu deterioro. Claro. Y entonces
aparece la reacción que muchas veces se hace espontánea, que es gritar, ¡va, tú! ¡Venga, hombre! Y tal. Y entonces tú sabes el nivel que tiene de productividad, por decirlo de alguna manera. No me grites porque eso no sube el nivel, eso puede bajarlo. Está gritando porque yo no estoy a presión, no estoy a nivel, no estoy en la máxima, ¿no? Entonces, yo creo que aquel cuento que se dice de un padre que el hijo le está leyendo en el parque y dice, ¿y cómo se llamaba el pajarito? Papá, lo he leído ya 3 veces, el canario, que lo he leído. Dice, y entonces un día se enfada, un día de lucidez, están en el parque y dicen, ponte a leer, pero no me repliques enfadado cuando yo te pregunto lo que ya te he preguntado, porque tú cuando niño eras igual. ¿Entiendes? Entonces, y el tipo cambió de postura. Claro. Cambió de actitud. Claro que cambiaría de actitud, me imagino yo. Recuerda lo que era. Entonces yo creo que el problema está en la no aceptación de tu deterioro. Claro. Y soy muy duro, porque a lo mejor hay otra palabra que no sea deterioro, porque el deterioro es negativo. O sea, a lo mejor tiene que haber otra palabra. Tu merma en tus energías, en tus esfuerzos. Claro, aceptarlo. Pero eso supone una reflexión, supone una serenidad, meditar, saber que esto es así. Después, los sociólogos, yo no le veo el acierto, ¿no? Nos etiquetan de la población activa, la juvenil, la locura, la creatividad, la solución, los niños, el cariño, el crecimiento, la promesa. Nosotros somos los personajes, la tercera edad, el mayor, ya es una persona sin esperanza. Claro. No desesperada, sino no esperada, no esperas nada. Menos mal que los retoñillos empiezan a aparecer y te crean posibilidades de enseñarles algo y tal, pero la desesperanza es algo que los sociólogos utilizan para sus definiciones y su situación de cada quien en cada edad, pero que no es agradable escucharlo. Bueno, pero bueno, de todas maneras, agradecemos la compañía de ustedes porque así no estamos solos, ¿no? Y estén con nosotros durante toda la semana a través de TACA Televisión, de Nortevisión y Radio Televisión Mogán, en este programa de Al Día. Nos vemos, sean lo más felices que puedan. Chao.